Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos, como siempre, al presente canal. Quien les habla, Daniel, acá de Buenos Aires, Argentina. Un cordial saludo para toda persona de habla hispana y para todos aquellos que estén observando y escuchando el presente material con los que son los subtítulos correspondientes, según el caso. Y en el día de hoy vamos a hablar un poquito de algo bastante interesante, demasiado interesante creería yo, y que seguramente, bueno, no es algo que sea una primicia, pero ciertamente mucha gente no lo sabe. Y esto que voy a manifestar a lo largo de toda esta serie de lo que es la creación propia del ser humano, no implica que yo tenga la razón en cuanto a lo que estoy diciendo. Solamente voy a dar un punto de vista, información que está en mi poder, y voy a manifestar, porque es cierto desde mi punto de vista, que la información que se va a impartir ya fue, digamos que corroborada por parte de los espíritus, los cuales manifiestan que lo que aquí se va a transmitir, o lo que está escrito de hecho en las famosas tablillas sumerias, es real y es justamente la forma en que fue creada la raza humana. Después van a ver con el tiempo del por qué justamente se dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza del Dios, en este caso el Dios cristiano, claramente. Todo tiene su porqué y ciertamente es bastante interesante. En el día de hoy solamente vamos a dar lo que es una introducción un poquito a toda esta serie, que va a ser bastante larga, y en cuanto a larga me refiero a unos 10-15 capítulos, por así decirlo. Y evidentemente tiene que ser parte de lo que es alta magia. ¿Por qué? Porque los espíritus con los cuales habitualmente interactuamos, muchos son espíritus servidores creados por espíritus evidentemente más potentes, ¿sí? Y con muchísima mayor antigüedad, y con lo tal, al ser más antiguo, evidentemente el poderío que tienen es mucho más colosal. Bueno, vamos a ir arrancando con esta breve introducción y vamos a manifestar justamente que lo que son las tablillas sumerias en realidad son una forma de escritura cuneiforme que fue utilizada en la antigua civilización sumeria allá en Mesopotamia, y que estas tablillas es parte de lo que es la región que actualmente corresponde a Irak. Estas tablillas datan de alrededor de unos 3.500, entre 3.000 y 3.500 años antes de la era cristiana, y contienen una amplia gama de información sobre lo que es cultura, religión, política, comercio y evidentemente otros aspectos de la vida de esa época. Al ser antes de Cristo, y con el correr de los videos, van a poder ver o darse cuenta que la Biblia actual no es más que una vil copia de esas tablillas, porque evidentemente la era cristiana comienza en el año 0, con la llegada del supuesto Cristo o Jehová, pero estas tablillas tienen alrededor de unos 3.000 años antes de la llegada de ese Jehová, de ese Cristo, de ese Salvador para lo que es el cristianismo. Por lo cual la Biblia es una copia modificada a los intereses cristianos y católicos. Y como es científico el dato de la antigüedad de las tablillas, no puede refutarse tal circunstancia. Y ciertamente me disculparán, pero lo lamento por los cristianos más arraigados a esa fe. No digo que la fe esté mal, digo que los hechos no son conforme se han contado. A eso es a lo que voy. No estoy en contra de la fe de nadie, cada cual que crea lo que quiera. Es así de simple, ¿sí? Pero los hechos son los hechos. Ahora bien, yo no vengo acá a intentar modificar el pensamiento ni la fe de nadie. Reitero, solamente expongo información que está en mi poder, ya ha sido corroborada y ratificada por parte del plano espiritual, ¿ok? Ya dicho lo dicho,
vamos a ir arrancando, ¿sí? En cuanto a lo que es la creación del ser humano, según las tablillas sumerias, existe o hay de hecho un mito bastante conocido que se llama Enuma Elish. Enuma Elish, que es un relato bastante épico de la creación según la cosmología sumeria. En este mito se describe cómo los dioses crearon el mundo y a la humanidad. Ciertamente no es que crearon el mundo ya existía. Crearon el mundo más o menos conforme se fue sabiendo que éste se fue desarrollando. Lo que sí crearon fue a la humanidad, o sea, al ser humano, a vos y a mí. Ciertamente la versión más completa de este mito se encuentra justamente en la serie de tablillas conocida como la Epopeya de la Creación. Y ciertamente según el Enuma Elish, la creación del mundo y la humanidad comienza con el conflicto entre los dioses primordiales, que eran en ese entonces Tiamat y Apsu. Después de la victoria de Marduk, uno de los dioses más jóvenes sobre Tiamat, se formó el mundo a partir de partes de su cuerpo. Esto según la cosmología de esa época. Los dioses luego crearon a la humanidad para servirles y trabajar en la tierra. ¿Sí? Con el tiempo van a ver el porqué y lo triste que es nuestra creación. Ciertamente las tablillas sumerias es uno de los primeros testimonios escritos de la humanidad. Nos brindan una ventana bastante fascinante hacia la antigua civilización sumeria cuya rica cultura y creencias se plasman en estos artefactos. Uno de los mitos más notables en estas tablillas es el relato de la creación del mundo y del ser humano, en el que los dioses Anunnakis, Enlil, Enki, Anu, Tiamat, Apsu evidentemente desempeñan roles fundamentales. Ya en el epicentro de este relato se encuentra el mito sumerio conocido como justamente el Enuma Elish, y que se remonta a miles de años evidentemente atrás y narra justamente el origen del cosmos y de la humanidad en sí. Según esta narrativa, al principio solo existe el caos primordial representado por Tiamat, un ser divino personificado como supuestamente un monstruo acuático o marino. Sin embargo, los dioses Anunnakis, incluyendo a Enlil, Enki y Anu, entraron en juego para dar forma y orden al mundo. O sea, entran en juego para dar forma y orden al mundo, un mundo que ya existía como tal. Hablo de lo tangible, de lo material. Enlil es el dios cristiano, Yahvé, un dios asociado con el viento, el aire y lo bélico. Fue fundamental en la separación del cielo y la tierra, según justamente esa cosmología propia de esa época. Sin embargo, por otro lado, Enki, que es Lucifer, era el dios de las aguas y la sabiduría, y se le atribuye el papel de modelar y dar forma al ser humano utilizando la arcilla de la tierra y la sangre de un dios sacrificado llamado Kingu. Su atribución o su contribución fue crucial en lo que es la creación de la humanidad y la dotación de conocimiento y habilidades. Anu, el dios supremo en el panteón sumerio, también tuvo un papel importante en el ordenamiento del cosmos. Aunque no está directamente involucrado en la creación del ser humano, en el mito del Enuma Elish, su posición como líder de los dioses refuerza la idea de una jerarquía divina que guía ciertamente y controla el universo y sus habitantes. Es importante recordar que en estos mitos no deben interpretarse literalmente en términos científicos modernos. En cambio, deben entenderse en su contexto cultural y religioso. Ciertamente los sumerios creían que estos mitos explicaban los fundamentos del mundo y nuestra relación con los dioses. La influencia de estos mitos se extendió más allá de la civilización sumeria, impactando las creencias y mitologías de culturas posteriores claramente. En resumen, las tablillas sumerias y su mito de creación, el Enuma Elish, nos brindan una visión fascinante de cómo los antiguos sumerios entendían la creación del mundo y del ser humano. Los dioses Anunnaki, incluyendo a Enlil, Enki y Anu, desempeñaron roles esenciales en la formación del cosmos y la humanidad según esta narrativa. Estos mitos reflejan la profunda relación entre religión,
mitología y claramente cultura en la antigua Mesopotamia. En el transcurrir de todos los videos que van a llegar a posterior, van a adentrarse en lo que es casi prácticamente una historia y ciertamente es extremadamente coherente desde su inicio, su desarrollo y evidentemente su desenlace o fin. Y ciertamente van a caer por los suelos muchas ideas, muchas cuestiones y van a comenzar a aflorar en la mente de muchas personas miles y millones de preguntas. Y esto es parte de lo que es justamente la iluminación que todo el mundo busca. Es parte, no digo que es la iluminación, es parte de la iluminación, de saber, de ver entre sombras aquello que evidentemente nos fue oculto. Van a saber justamente cuestiones que tienen que ver con el supuesto Edén, con Adán, con Eva, con la creación justamente del ser humano a imagen y semejanza supuestamente del Dios cristiano, lo que hizo el Dios cristiano Yahvé para que pueda confeccionarse el molde, ¿sí? y la vida en sí dentro de lo que es la materia o la arcilla, ¿sí? Y ciertamente denota lo que es una historia muy linda, ¿sí? Muy instructiva, brinda mucha iluminación en muchos aspectos, pero también es ciertamente bastante triste. Y van a ver con el transcurso de los videos o audio videos el por qué se manifiesta que Enki, justamente Enki, que evidentemente es Lucifer, se dice es realmente el Dios de este mundo. Así que bueno, espero que esta pequeña introducción les haya agradado y evidentemente ya en el transcurso de los próximos días comenzaré a ir subiendo material de esta lista de reproducción. Les mando un cordial saludo, muchas gracias a todos por apoyar el canal y hoy estamos acá jueves 17 del 8, día bastante lluvioso, llovió torrencialmente, inundó todo, como en el diluvio justamente, que también se va a hablar del diluvio, porque es parte, ¿sí? De una época 3000 años antes de la era cristiana, porque el diluvio ocurrió justamente en esa época, no cuando manifiesta la Sagrada Biblia cristiano-católica. Pero bueno, ya vamos a ir hablando de eso con el tiempo. Les mando un cordial saludo y en el transcurso del día estaré también subiendo algo de material para el canal, sí, para el público en general. Vamos a estar hablando un poquito de lo que es la simbología oculta. Vamos a estar hablando de un temita bastante interesante dentro de lo que es el área de la salud. ¿Okay? Nada, que tengan todos una bonita tarde y nada, muy buen fin de semana para todos. Se me cuidan mucho, por favor.